Diego estaba haciendo fluir parte de su propio chi hacia Galnar. Tenía que tener cuidado de no usar demasiado, pero la fuerza de ese poder más la sangre verde estaban ayudando a que la pequeña cantidad de energía que Galnar aún tenía en su interior se pusiera en marcha. Cuando retiró las manos, Galnar ya lucía mejor, pero parecía estar a punto de quedar inconsciente. Al mirar a Jessica, vio que sus ojos estaban llenos de tensión y duda. El efecto de la trampa seguía manteniéndola congelada en su lugar, pero no duraría mucho más. La luz bajo sus pies ya estaba empezando a debilitarse. Jessica, te explicaré todo, pero aún tengo que ocuparme de algo antes de que sea demasiado tarde. Caminando hacia uno de los vampiros del escuadrón de Ríos, se inclinó y lo tomó del pecho para levantarlo con cuidado. Estaba pestañeando débilmente, recuperando de a poco la conciencia. El efecto de Primo sobre él ya había desaparecido. ¿Cómo obtuviste esa marca en tu frente? Fue de otro vampiro. Era fuerte. Nos superó a todos. Tenía el pelo largo y verde. Esa descripción no dejaba lugar a dudas. Era Lázaro. Dejando al hombre de nuevo en el suelo, Diego fue hacia Kevin y Dimitri. Primo puede marcar a todos los que están cerca de la muerte, así que tendremos que mantener a Galnar vigilado. Pero estas son pésimas noticias. Si Lázaro también puede marcar... Tal vez haya más agentes de las fuerzas marcados, dijo Dimitri. ¿Hay algún lugar al que podamos ir donde Jessica esté a salvo?, preguntó Kevin. Diego asintió y giró para hablar otra vez con el vampiro. Quería preguntarle cuándo había visto a Lázaro por última vez, pero antes de tomarlo por el pecho, el pobre hombre empezó a sacudirse y a echar espuma por la boca. La vida no tardó más de un segundo en dejar su cuerpo. Diego giró hacia los demás y vio que estaban pasando por lo mismo. Dimitri y Kevin se apresuraron a correr hacia Galnar. Por suerte, a él no parecía estar ocurriéndole nada. «Vayan a ver si los otros, a los que ustedes dejaron fuera de combate, también están muertos», dijo Diego a Kevin, que salió corriendo a toda velocidad. «¿Qué está pasando, Morgan?». La voz de Jessica sonó firme. Seguía parada en el mismo lugar, pero ya no estaba congelada totalmente. Sus brazos y piernas temblaban, luchando por liberarse. Antes de que Diego respondiera, hubo otra interrupción. Galnar estaba tosiendo. Eso terminó de darle fuerzas a ella para soltarse del efecto de la trampa y correr a su lado. «¿Estás bien? ¿Me oyes?». Galnar pestañeó varias veces con ímpetu. Diego podía oír su corazón latiendo normalmente. «Jessica, ¿qué estás haciendo aquí?». Como respuesta, ella lo abrazó con fuerza. Galnar sonrió disfrutando del contacto. Kevin apareció entre los árboles una vez más. «Están todos muertos», anunció sobre los demás atacantes. Galnar escuchó eso y fue como si los pensamientos en su mente se ordenaran. Estaba en mi apartamento. Llamaron a la puerta y cuando abrí, pude sentir que alguien pasaba a toda velocidad junto a mí. Era un vampiro. Intenté pelear, pero no pude. Me quedé congelado donde estaba. Una luz se encendió bajo mis pies y... Eso es todo. No recuerdo nada más. Diego pensó rápidamente. La destrucción de su apartamento había sido a propósito. Querían que todos salieran a buscar a Galnar. Querían dejar rastros de lo que había pasado. No fuiste el único que fue atacado. Rita y Nazareno, ambos están muertos. Y yo simplemente no podía perderte a ti también. No podía, por eso vinimos a buscarte, explicó Jessica. Galnar no sabía cómo procesar que sus compañeros de equipo estuvieran muertos. Simplemente se quedó en silencio mirándola. Tras unos segundos logró ponerse de pie. ¿Ese es el Capitán Ríos? Jessica asintió. ¿Y el tipo que me atacó? Diego fue hacia él con urgencia. ¿Lo viste? Tenía cabello verde, ¿cierto? Sí, ¿cómo supiste? Jessica se impuso mirando a Diego con autoridad, pero también con algo de inquietud en los ojos. Van a explicarnos todo en el camino de regreso a la furgoneta.
Tengo un mensaje urgente, dijo Galnar mirando su propio dispositivo de comunicación. Los demás seguían desactivados, pero parecía que el de él estaba funcionando perfectamente. Cuando lo reprodujo, la voz de Bárbara resonó entre los árboles. Este es un mensaje de emergencia dirigido a todos los agentes. La capitana Jessica Belezar es la principal sospechosa del homicidio de Rita Montes y Nazareno Podestá. Si la ven, debe ser capturada a toda costa. Jessica se tomó la cabeza con las manos. Eso era otra cosa que no tenía sentido. Otro giro de la situación que la abrumaba. Su gran temor siempre había sido que descubrieran su secreto, que la cazaran por ser una vampir. ¿Eso tenía que ver con esto? ¿Qué demonios?, exclamó Galnar. ¿Cómo pueden cometer un error de este tamaño? No es un error. Lo más probable es que alguien haya plantado evidencias en tu contra, dijo Kevin. Claro, si pudieron controlar a todo un escuadrón, agregó Dimitri. ¿Qué dicen? ¿Son idiotas? Las fuerzas vampíricas no tienen infiltrados. Tiene que haber otra explicación. Solo tenemos que regresar a la base y demostrar que... Diego se paró frente a él. Cálmate, Galnar. Entiendo que estás sorprendido, pero no podemos volver a la base. Nuestros enemigos son muy poderosos. Asesinaron a 2 agentes. Te secuestraron a ti y armaron toda esta trampa solo para Jessica. No podemos confiar en nadie. Claro, y tenemos que dejar este lugar pronto. Podrían mandar más gente a buscarnos. Tampoco podemos volver a la furgoneta. Debe ser muy fácil de rastrear, dijo Kevin. Dimitri sugirió un plan. Tenemos que correr hacia el este, que parece ser donde el bosque se vuelve más frondoso. Galnar, sobrepasado por todo, estalló. ¿Pero quién se creen ustedes para darnos órdenes a nosotros? Son los que nos salvaron la vida, y vamos a hacerles caso, dijo Jessica con voz tan imponente que Galnar no se atrevió a decir nada más. El grupo recorrió varios kilómetros en unos pocos minutos, usando su velocidad al máximo. Diego hubiera podido usar la sombra para llevarlos aún más lejos, pero le pareció que ya tenía demasiadas cosas para explicar, y sabía que tendría que hacerlo pronto. Después de encontrar algunos árboles caídos y un área que estaba algo oculta de la vista exterior, se tomaron un descanso. ¿Todo esto tiene que ver con las cartas, no es cierto?, le preguntó Jessica a Diego. Creo que sí, pero no te preocupes. Te dije que era confiable, ¿no es cierto? Deja esto en mis manos, yo me encargaré de arreglarlo. Sin más, se apartó unos metros llevándose a Dimitri consigo. Él tenía comunicación abierta con el asentamiento usando su telepatía. Otro vampiro allí podría comunicarse con Santiago, armando un enlace que, aunque débil, sería suficiente para tener una breve conversación. Santiago, ¿sabes todo lo que está pasando con Jessica Belezar? Sí, he estado recibiendo los informes. No lo creo. Sé que es inocente de los asesinatos de los agentes Montes y Podestá. He estado siguiendo cada uno de sus movimientos estos últimos días. ¿Puedes cancelar la búsqueda? ¿Retirar la orden de arrestarla? Puedo, pero... ¿nos conviene? Piensa en esto, Diego. Eso levantaría sospechas. Se sabría que alguien la está protegiendo. No sé cuán profundo llega esto, ni quiénes están involucrados. Lo que puedo hacer es mantener a las fuerzas ocupadas con otras cosas. Reducir la prioridad de su búsqueda. Además, si llegara a pasar algo, sé que tú y los otros 2 pueden ocuparse del tema. Diego apretó la mandíbula. No podía discutir con todo eso. Era sin dudas la mejor estrategia. La conversación terminó ahí, pero Diego no regresó con Jessica de inmediato. Una idea había surgido en su cabeza. No estaba muy seguro de si funcionaría y para lograrlo necesitaría la ayuda de alguien más. Entonces ella apareció ante él. Tenemos que ir a un lugar seguro. Parecía haber aceptado que era una fugitiva y su única opción era huir. Y había decidido confiar en él. Estaba pensando lo mismo. Voy a pedirle ayuda a Lorenzo Garcés. La mención de ese nombre la dejó estupefacta. Una cosa era que los novatos tuvieran contactos con el comandante. ¿Pero con Garcés? ¿Quién demonios eran? Antes de que preguntes algo, te diré la respuesta. Nosotros 3 fuimos enviados por Diego Talen. Decirle la verdad no era una posibilidad para Diego. Confiaba en ella ciegamente, pero no del todo en Galnar.
Primo Immortus y sus marcados estaban por todas partes, y si alguien sabía su verdadera identidad, podrían arrancarle ese secreto. Estar allí de incógnito era la única ventaja que tenía. Por su parte, Jessica se quedó congelada, aunque esta vez fue por la sorpresa. Su tiempo con Diego era uno de sus más preciados recuerdos. Le debía su vida y su libertad. Incluso ahora, cuando estaba en problemas, él estaba velando por ella. No podía creerlo. Una gran sonrisa luminosa e inesperada se dibujó en su rostro. «Ese hombre es realmente increíble», dijo. ¿Qué? ¿Por qué el gran héroe está involucrado en todo esto?, gritó Galnar a todo pulmón apareciendo junto a ellos. Mantener ocultos los secretos de él aparentemente no sería tarea fácil. Un poco más tarde, Lorenzo había recibido los informes actualizados y cada línea que había leído parecía haber dejado una marca silenciosa en su expresión. Ahora sabía exactamente quiénes irían a verlo, y más importante aún, comprendía lo que su llegada implicaba. A diferencia de la mayoría, no solo veía los hechos, sino también las consecuencias que se deslizaban detrás de ellos como una sombra imposible de ignorar. Por eso no había dudado en tomar una decisión que, en otras circunstancias, habría evitado: llamar a alguien más. Su laboratorio permanecía en penumbra, iluminado apenas por el parpadeo irregular de las pantallas. Lorenzo estaba de pie inmóvil con la mirada fija en los datos que aún corrían frente a él, aunque ya no los estuviera leyendo realmente. Finalmente, el convocado llegó a su lado. «Bien, número 4. Parece que vamos a necesitar tu ayuda». Mientras tanto, Diego y su grupo tenían que resolver un problema antes de poder ir con Lorenzo. No había duda de que las fuerzas vampíricas estarían buscando a Jessica en cada puerto y en cualquier medio de transporte público. No podían ir a Sistoria a pie, ya que estaba ubicada en una isla. Todo eso significaba que tendrían que robar una nave. Se deshicieron de sus uniformes y se acercaron a una plataforma de lanzamiento en el conurbano de la ciudad. Había 2 naves esperando partir y un pequeño grupo de viajeros esperando. Diego simplemente se acercó a un vampiro al azar, activó su encanto al máximo y dijo: «Dame tu código de acceso». El hombre lo hizo sin dudar. Pronto el grupo se encontró sentado en el interior de una lanzadera antigua pero funcional. Era pequeña, pero no eran muchos y no irían muy lejos. «Oye, ¿cómo hiciste eso?», preguntó Galnar mientras Dimitri se dirigía a los controles y trataba de deducir cómo pilotear. «Usé mi encanto nada más», respondió Diego. «Pero no hubo ni un indicio de resistencia». Era una hazaña increíble, algo que un vampiro no podía hacerle a otro, a menos que estuviera al nivel de los líderes. «He practicado mucho». «Si Diego confía en él es porque es fuerte, no preguntes más», intervino Jessica. La nave partió sin mayores problemas. Era antigua, pero el sistema había sido actualizado y el piloto automático los llevó rumbo a su destino. Tendrían un pequeño tiempo de viaje que Diego pensaba aprovechar. Se sentó ante Jessica mientras Dimitri y Kevin se llevaron a Galnar al fondo, intentando hacer ruido para que no pudiera escuchar la conversación. No solo querían darle privacidad. Si había sido marcado, no querían que se enterara de nada. «No pude decirlo antes, pero intentaré explicarlo lo mejor que pueda», dijo Diego, y ella asintió con los ojos clavados en los de él. «Alguien extremadamente poderoso está detrás de todo esto. Es capaz de controlar a la gente para que haga lo que él quiera. Es difícil confiar en los demás porque sin que ellos mismos lo sepan, podrían estar trabajando para él». Todo eso fue un gran shock para Jessica, pero en cierto sentido también un alivio. Significaba que las fuerzas vampíricas no estaban realmente tras ella, ni tampoco era culpa de los agentes. Sin embargo, cuando pensó un poco más, su corazón se sintió pesado. Rita y Nazareno habían muerto porque esa persona estaba tras ella, por su culpa. «Hay unas cuantas naves siguiéndonos», dijo Dimitri asomándose desde el fondo de repente. Todos corrieron a los controles donde un holograma mostraba las imágenes captadas por la cámara trasera. «Son naves de las fuerzas», exclamó Galnar. No iba a ser un problema.
Rápidamente Diego fue hacia el fondo, pero Jessica agarró su mano antes de que pudiera irse. Por favor, dijiste que esto no es decisión propia de ellos, ¿verdad? Si es posible, ¿puedes intentar no matarlos? Él simplemente asintió. Luego siguió camino hacia la puerta trasera y presionó un botón. Mientras se abría, un viento poderoso ingresó a la nave. Diego enfrentó a las naves enemigas. Podían verse sus cañones a punto de disparar los rayos con energía. Reuniendo su aura de sangre en la punta del dedo, Diego se mantuvo completamente sereno. Jessica estaba sintiendo crecer algo dentro de ella. Su ojo amarillo comenzó a brillar con tanta intensidad que atravesaba la lente de contacto protectora. Entonces una bala de sangre salió disparada del dedo de Diego. Con una puntería perfecta impactó en uno de los cañones enemigos. Diego continuó disparando siempre con la misma tranquilidad y con la misma efectividad. Ahora las fuerzas ya no tenían forma de atacar, a menos que quisieran estrellar las naves contra la de ellos. Pero Diego dudaba de que Santiago permitiera un protocolo de ataque suicida. Así que continuó disparando, esta vez a la parte inferior de las naves. Los impactos desestabilizaron el equilibrio y tras temblar un rato y comenzar a echar humo, no tuvieron más opción que realizar un aterrizaje de emergencia. Galnar observaba todo atónito. Una situación aterradora que lo hizo temer por su vida se resolvió en unos pocos minutos. La puerta trasera de la nave se cerró. Diego volvió a su posición, pasando junto a Galnar, que tenía la boca abierta. Gracias. Sabía que podías hacerlo, sonrió Jessica. No hubo más incidentes durante el viaje. Cuando la nave descendió sobre Sistoria, lo hizo con un zumbido controlado, alejándose del núcleo denso de la ciudad hasta una plataforma enorme y aislada. Su aterrizaje fue firme y preciso, y al descender el grupo se encontró con varios androides esperando en perfecta formación. Sin decir palabra, avanzaron con movimientos medidos y ofrecieron bebidas en bandejas impecables, en una bienvenida pulcra y controlada. Jessica y Galnar no podían creer que estaban siendo recibidos de esa manera. Por favor, síganme. Los llevaré con el señor Garcés, dijo uno de los androides. Ni bien descendieron por una escalera, se encontraron con una sucesión de pasillos y salones enormes y paredes perfectamente blancas. Fueron llevados sin pausa al laboratorio de Lorenzo. Él estaba ocupado en una mesa de trabajo con extrañas herramientas en sus manos y algunas otras saliendo de su espalda. Lo más sorprendente era la persona a su lado. Ver al número 4 puso a Diego inmediatamente en guardia. Él había sido quien usó el corazón rojo para abrir el portal al otro plano. Sé lo que estás pensando, dijo Lorenzo sin saludar, deteniendo su trabajo para ir hacia los recién llegados. Pero te aseguro que el número 4 está de nuestro lado. No sabía muy bien en qué se estaba metiendo en aquel entonces, y a diferencia del número 0, él nunca fue un seguidor devoto de Primo Immortus. Afortunadamente estuvo al lado de uno durante mucho tiempo, así que creo que puede ayudarnos bastante. Jessica y Galnar no tenían idea de qué estaba hablando. Solo atinaron a cruzar una mirada confundidos. Diego se inclinó hacia Lorenzo para murmurarle algo, e inmediatamente los androides se acercaron a Galnar. Te llevarán a dar una vuelta por las instalaciones para que las conozcas, explicó Lorenzo. Galnar sintió el firme agarre de los androides en sus brazos. Era la segunda vez que lo sacaban del medio para hablar en privado y no le gustaba nada. Pero no se atrevió a quejarse en voz alta y permitió que se lo llevaran afuera. Lorenzo y Diego se dirigieron a una gran mesa y tomaron asiento. Dimitri y Kevin se ubicaron frente a ellos. Jessica tardó en reaccionar. Todo eso la estaba inquietando más y más con cada segundo que pasaba. Les diré todo lo que sé, pero dudo que pueda ayudarles mucho, dijo el número 4 acercándose a la mesa pero manteniéndose de pie. El objetivo de Primo Immortus siempre ha sido cruzar hacia este plano, y para lograrlo, hay varias cosas que deben estar en su lugar. Primero, el propio Primo Immortus. Se necesita una gran cantidad de energía en ambos lados para abrir un portal. La razón por la que creo que ha iniciado tantas guerras usando a sus seguidores devotos es porque estaba reuniendo su propia energía. Como todos sabemos, los celestiales necesitan cumplir su condición para fortalecerse y la de Primo Immortus parece estar vinculada a la muerte. Cada guerra que ha ocurrido y cada conflicto lo ha hecho más fuerte.
Sin embargo, incluso con toda esta fuerza, no es capaz de abrir un portal. Al menos no aún. Jessica dio por sentado que ese tal Primo Immortus era el enemigo detrás de todo lo que estaba pasando, el que le había mencionado Morgan. No tenía idea de qué era eso de otro plano, ni conocía a los celestiales. Mientras tanto, el número 4 seguía. Sabemos que ha estado sumando seguidores y marcando personas. Creo que probablemente espera que uno de ellos sea lo suficientemente fuerte para complementar la energía que ya tiene desde este lado y así lograr abrir el portal. Pero abrir un portal requiere de una energía descomunal. Solo se logró con el corazón rojo combinado con la sangre de Rasmus, un Dalki de 8 púas, dijo Diego. ¿Qué clase de individuo podría lograr algo así? Se partirían los cielos. Habría una explosión demencial. El número 4 asintió. Sí, la destrucción sería enorme, incontrolable. Se necesitaría una fuente similar a un cristal Génesis, o tal vez el cristal dentro de una bestia o individuo especial. ¿La energía de los Dhampir serviría?, preguntó Jessica de repente y todos la miraron. No sabía por qué había hablado. Seguía sin poder seguir la mayor parte de la conversación. Pero algo en el aire, en la manera en que Diego y el otro hombre hablaban, le hizo recordar algo. Su sueño. El extraño sueño que había tenido donde era descubierta, y de ella partía una explosión de energía amarilla que rajaba el cielo en dos. No podía explicarlo racionalmente, pero todo eso empezaba a sentirse menos como un sueño, y empezaba a parecerse cada vez más a una profecía. Diego miró a Jessica frunciendo el ceño y levantó la mano apenas pidiéndole silencio y calma. Ella bajó la mirada y se acomodó en su asiento sintiendo un peso incómodo en el pecho por haber hablado de esa manera impulsiva. ¿Qué sabía ella de todo eso? De otros planos, de portales, de energía celestial. Apenas podía seguir la conversación y aún así había intervenido. Pero para Diego, en cambio, todo empezaba a encajar. Claro que su naturaleza Dhampir era la razón por la que Primo Immortus estaba tras ella. Eso era lo que iba a pedir a cambio de la vida de Galnar, que la usara combinándola con la suya para abrir el portal hacia el otro plano y así invadir la Tierra. Diego se amargó aún más al pensar en la guerra, en toda la muerte que habían causado Eno y Santoro. Primo le había dicho que le había complicado los planes. A eso se refería, a que había puesto límite a la muerte y devastación que lo alimentaba. «Tuve un sueño», dijo Jessica hablando intempestivamente una vez más. Se mordió los labios de inmediato reprimiéndose. ¿Qué demonios le pasaba? Las palabras salían de su boca como una catarata. En el sueño me descubrían y yo estallaba. La energía en mi interior salía disparada directo hacia arriba, hacia el cielo. Luego todo se teñía de rojo. No era un rojo invitante y agradable como el rojo de la sangre. Era otra cosa. Era peligroso. Sus manos estaban temblando mientras decía esto. Diego se dio cuenta de que para ella ese sueño había sido muy real. «Este tal Primo Immortus, ¿es él quien está detrás de todo esto?», Diego asintió. «¿Y si me desbordo por accidente y abro ese portal? ¿Y si logra controlarme desde donde sea que esté, como lo hizo con el Capitán Ríos y sus hombres, y me obliga a hacerlo?» Lorenzo tomó la palabra. Una sonrisa se formó en su rostro. Intentaba parecer amigable, pero a Jessica solamente le pareció extraño. «No te preocupes. Después de que se abrió el otro portal, investigamos al respecto». Girando su silla, presionó varios botones en una consola y un holograma se encendió en el medio de la mesa. Se vio entonces una imagen que le heló los huesos a todos los presentes. El demonio que había cruzado el portal. El número 4 empezó esta conversación mencionando que Primo Immortus necesita varias cosas. ¿Lo recuerdan? Bueno, otra de ellas es un seguidor devoto. No le alcanza solo con reunir la energía necesaria. Alguien tiene que estar del otro lado para abrir el portal.
El universo tiene varios lugares donde los planos están cerca. El plano donde viven los familiares es uno de ellos, por eso ellos pueden cruzar. Pero el plano donde está Primo está tan absurdamente lejos que los planos nunca se tocan de esa manera. Así que necesita forzosamente que un seguidor dibuje el círculo mágico para él. En el holograma la filmación se detenía y hacía zoom al suelo, a los pies del demonio para mostrar restos de esos símbolos. Por eso creemos que Lázaro es muy importante en todo esto. No es fácil dibujar esto, no basta con conocer el diseño. Para que funcione es necesario tener un caudal energético importante. Diego se tiró atrás en su asiento pensando. Al menos para esa tarea no le servía a Primo cualquier marcado. Con tan solo encontrar y neutralizar a Lázaro le darían un golpe fuerte. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer?, preguntó Jessica. ¿Esconderme aquí mientras ese Primo Immortus toma el control de las fuerzas vampíricas? ¿Usándolos para buscarme? 2 de los miembros de mi escuadrón ya murieron a causa suya. Diego comprendía su frustración y admiraba que se preocupara por eso a pesar del miedo y la sorpresa. Cálmate, Jessica. Eres una parte fundamental de nuestro plan. Lázaro, Luque y Primo Immortus te buscan. Jessica pestañeó. Las piezas del rompecabezas empezaban a unirse en su mente. Lázaro, Luque, el líder original. Quieren usarme de señuelo para atraerlo. Kevin y Dimitri cruzaron una mirada compartiendo un pensamiento. Después de haber hecho tanto para salvarla, ¿iban a ponerla en peligro de esa manera? Lorenzo se puso de pie y avanzó hacia Jessica. Ella lo miró, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia la imagen holográfica del demonio. Sabemos que las fuerzas te están buscando. Simplemente debemos dejar que te encuentren. Tarde o temprano Lázaro irá a buscarte para llevarte a otro lugar. No te matará, te necesita viva. Y yo puedo ponerte un dispositivo de rastreo imposible de detectar que nos permitirá seguirte. Al poner una mano sobre su hombro, Jessica asintió. Fue algo breve, no acompañado por ninguna palabra, pero era su forma de dar consentimiento. No voy a mentirte. Puede sonar simple, pero es riesgoso. Lo sé, no me importa. Giró la cabeza hacia Diego y lo miró con suavidad en los ojos. Morgan, asumo que Diego Talent también podrá ayudarnos si es necesario. Puedo asegurarte sin lugar a dudas que estará listo para pelear cuando haga falta. Entonces Jessica se puso de pie. No quiero que nadie más muera por mí, anunció apretando el puño. El resto de los presentes no dijo nada más, ni siquiera palabras de aliento. Entendían que ella era plenamente consciente del peligro en el que se estaba metiendo. La reunión no se extendió mucho más. Había demasiado por hacer y muy poco tiempo para procesarlo todo. Lorenzo fue el primero en levantarse, dando por concluido el encuentro sin necesidad de anunciarlo. Al salir, Diego no pudo evitar mirar hacia atrás. Alcanzó a ver cómo, casi de inmediato, las herramientas mecánicas emergían nuevamente de su espalda con precisión. Se desplegaban en el aire como extremidades vivas. Comenzaron a trabajar sobre un dispositivo en la mesa. Diego entrecerró los ojos. Por la forma supuso que debía tratarse del rastreador. No dijo nada, solo giró y siguió al resto. Al salir al pasillo, el mismo androide que los había guiado antes los estaba esperando. Por favor, síganme. Los que lo necesiten pueden descansar. Si necesitan algo para estar cómodos, no duden en pedírmelo. El señor Garcés ha liberado todos los protocolos de bienvenida. Están disponibles para su entero disfrute. Dimitri, Jessica y Kevin avanzaron sin cuestionar, siguiendo al androide a lo largo del pasillo blanco e impecable. Pero Diego no. Se detuvo y apoyó una mano sobre el hombro del número 4. Quiero hablar contigo, a solas. El número 4 lo observó en silencio. Luego asintió levemente y se dio media vuelta, alejándose por el lado contrario al del resto. Diego lo siguió. El pasillo por el que avanzaron era distinto, más angosto, menos imponente, despojado de la estética pulcra y casi intimidante del resto de las instalaciones. Las luces eran más tenues, más funcionales que decorativas.
El eco de sus pasos se volvía más íntimo allí, como si aquel sector no estuviera diseñado para impresionar a nadie. Finalmente, el número 4 se detuvo frente a una puerta simple, equipada con un pequeño panel digital. Ingresó un código sin vacilar y la puerta se abrió. El interior contrastaba con todo lo demás. Un cuarto pequeño, sencillo, austero. Una cama, un escritorio, una biblioteca modesta. Nada más. Era un dormitorio funcional sin adornos ni lujo. ¿Este es tu cuarto? Sí, me gusta estar cerca de Lorenzo y del laboratorio. Nunca se sabe cuándo puede necesitarme. Se quedaron en silencio por un momento observándose, midiéndose. Sé que te cuesta confiar en mí, no te culpo, pero te aseguro que si Lorenzo confía en ti, no tengo motivos para dudar, todo lo contrario. El número 4 esbozó una pequeña sonrisa apenas visible. Diego dio un paso más dentro de la habitación. Hace mucho tiempo hice una promesa. Ni siquiera sé si las personas a las que se las hice siguen vivas, pero no voy a romperla. Y para eso necesito pedirte algo. El número 4 no respondió. Solo lo miró atento. El plan de Lorenzo se puso en acción esa misma noche. En algún punto de la Tierra, una de las tantas bases de las fuerzas vampíricas se alzaba como un bloque perfecto contra el cielo nocturno. Era idéntica a todas las demás. Un edificio de líneas limpias y proporciones imponentes, recubierto por ese vidrio oscuro y uniforme que reflejaba apenas las luces de la ciudad. No había marcas distintivas, no había variaciones. Cada base era una réplica exacta. Por dentro todo seguía el mismo patrón. Un gran salón principal, iluminación blanca, estaciones de trabajo alineadas con precisión. Pero a esa hora, el lugar estaba casi vacío. Quedaban pocos agentes, los últimos del turno. El ambiente tenía una energía distinta. Ya no era la tensión activa de las operaciones, sino el cansancio acumulado de quienes querían terminar con sus tareas del día e irse a casa. Algunos revisaban informes con movimientos rápidos. Otros cerraban archivos digitales, deslizando pantallas con gestos automáticos. Se oían suspiros, sillas moviéndose, teclas presionadas con menos paciencia que de costumbre. Nadie esperaba nada, hasta que la puerta principal se abrió y alguien entró caminando. ¡Atención! Uno a uno los agentes levantaron la vista, primero con molestia, luego con sorpresa. El silencio se volvió absoluto. Mi nombre es Jessica Belezar, presunta culpable por el asesinato de Rita Montes y Nazareno Podestá, y he venido a entregarme.